Listo. Bueno, muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un día bonito. Hoy vamos a trabajar nuestros IPAs de CBLET, texto argumentativo, y vamos a trabajar lo que es específicamente el ensayo, que es uno de los textos que, pues obviamente, más utilizamos en el ámbito académico y de los que más utilizamos, pues, en la universidad. Me presento para quienes de pronto no me conozcan. Mi nombre es Sandra Jenny Otálvaro. Ya llevo, creo que este sería mi cuarto año en la UNAT, con consejería académica inicialmente y después con la Escuela de Educación. Soy licenciada en Educación, con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, una especialización en Pedagogía y una maestría en Tecnología Educativa. Ambos estudios pregrado y posgrado los he realizado en la modalidad e-learning, así como ustedes están en este momento, virtual. En lo que yo les pueda colaborar con muchísimo gusto, al final les dejo mi dirección de Skype y por allí podríamos de pronto también comunicarnos en lo que necesiten en cuanto a todo lo relacionado con la parte de lenguaje, de comunicación, de normas APA, lo que de pronto lleguen a necesitar. ¿Listo? Bueno. Nuestro encuentro del día de hoy es bien interesante. Vamos a hablar sobre lo que es el texto argumentativo. Nos vamos solamente a concentrar en este tipo de texto. Hay 4 tipologías que son la base de todo lo que es la parte de escritura y también de lectura. Ahorita las vamos a repasar. Ustedes quiero que de pronto me colaboren un poquito para que hagamos dinámico la charla para saber de pronto qué presaberes tenemos sobre esas tipologías textuales. Ese va a ser nuestro momento inicial. Luego vamos a tener el momento de desarrollo, que vendría siendo la conceptualización del texto argumentativo, haciendo énfasis en cómo se desarrolla o cómo se elabora o escribe un ensayo. Y finalmente, pues vamos a tener algunas aclaraciones a las dudas que ustedes presenten y nuevamente reiteraré los 3 links de asistencia. Hay 2 links de asistencia y un link de evaluación. Los 3 les solicito que los llenen porque pues estamos como al tanto de la vía así y de todo este proceso de las CIPAs. Entonces, para que por favor no vaya a faltar ese pequeño detalle de llenar esos formularios. Arrancamos entonces con nuestro momento 1 y es hablando de las famosas tipologías textuales. Hay 4 específicas, se le puede adicionar, hay algunos autores que le adicionan 2 más, que serían los instructivos y la tipología dialogada, ¿sí? Sinceramente, yo considero estos 4 como la base de toda tipología textual. Dentro del descriptivo podemos ubicar el instructivo y dentro del expositivo o incluso del narrativo podríamos ubicar el dialogado. ¿Ok? Entonces vamos a basarnos en estos 4 y me gustaría de pronto saber que en ese momento que ustedes participen, saber qué conocimiento tienen sobre los 3 que no vamos a abordar. Entonces, alguien que me hable sobre el texto narrativo, algo que de pronto usted sepa, haya escuchado, de pronto haya asistido a un curso o una charla, o de pronto usted sea fanático de la literatura y pues obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de texto narrativo. ¿Quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? Para que nos cuenten un poquito aquí qué sería el texto narrativo o no tienen el conocimiento. Si están muy tímidos me hablan por el chat. O saco dedocráticamente. Ustedes me dirán. ¿Por qué están tan tímidos? Bueno, saquemos dedocráticamente. Miremos quién tengo aquí. Diana Cortés, ¿tienes de pronto conocimiento sobre el texto narrativo? ¿Sabes algo que de pronto hayas escuchado, tengas conocimiento? ¿No tienes Hola, profe. imagen, no? Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Hola, profe. ¿Me escucha? Hola, sí, nena, sí te escucho. Profe, pues, ¿qué
tengo en cuenta acerca del texto narrativo, pues es donde se narran historias, eh, Ujú, lleva una historia consecutiva. ujú. ¿Qué más le puedo decir? De pronto, Pues, tipos de texto que estén vinculados a la parte narrativa. Yo te doy uno, por ejemplo, el cuento. ¿Qué otro sí, podríamos anexar? pues encontramos fábulas, leyendas, Ujú, exacto. Las novelas. ajá, novelas, historias de... Dale, Dianita, muchas gracias. Bueno, señora. Bueno, este tipo de texto narrativo es el que hemos venido moliendo prácticamente desde que llegamos al mundo porque las mamás nos contaban cuentos, ¿sí? Al menos la mayoría ha tenido ese hábito de lectura con los niños y ahorita está muy en auge que la mamá está embarazadita y le cuentan historias, le ponen canciones, todo esto hace parte del texto narrativo. Ya cuando iniciamos la escolaridad, que estamos hablando de preescolar, pues una de las actividades que más se utiliza para el proceso lectoescritor es la lectura de cuentos, ¿sí? La comprensión lectora se empieza a desarrollar también. Dentro de esta tipología, pues su estructura es la sencilla, la que tiene inicio, nudo, desenlace, la que maneja personajes, la que maneja la personificación, la que hace una descripción detallada, la que tiene diálogos. Dentro de todos sus géneros discursivos está el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, la canción, el teatro, la poesía. Este texto narrativo, aunque parece sencillo y el más fácil de escribir, de redactar, la verdad es algo complejo en el hecho de que debe contener los 5 sentidos en cuanto a descripción. Entonces, me parece que es uno de los más lindos, de los más productivos a la hora de escribir, de creatividad, de dar a conocer las emociones, los sentimientos, sí, a través de este tipo de texto. Está el descriptivo, que específicamente, si hablamos de tipo de texto descriptivo, estamos hablando de los famosos manuales, de ese paso a paso que utilizan algunos textos. Por ejemplo, cuando nosotros compramos cualquier electrodoméstico, celular, computador, la nevera, siempre viene un manual a bordo. Cuando vamos en avión, está el manual de qué puede suceder si hay algún evento, entonces que la mascarilla. Todos estos son tipos de texto descriptivo. Dentro de estos también están las famosas recetas y los informes de laboratorio. Ese sería tipo descriptivo. El expositivo y el argumentativo van muy de la mano. Y hoy vamos a ver el texto argumentativo, pero también vamos a hacer alusión al expositivo. El expositivo tiene la misma estructura, solamente varía en un pequeño detalle, que es que la argumentación tiene un propósito de convencer, mientras el expositivo simplemente da información, pero tiene una misma estructura. Estamos hablando de un título, una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Estas son las famosas tipologías textuales y esta sería la base de todos los textos. Aquí vamos a encontrar en la parte académica cuando nos solicitan hacer resumen, reseñas, el mismo ensayo, los esquemas gráficos que vienen siendo la síntesis de una temática, los cuentos, las biografías, cuando nos solicitan participar en el foro, que nosotros realicemos nuestra presentación, hacer nuestro perfil, cuando estamos interactuando con nuestros compañeros también a través del foro. En la parte académica nos colocan muchísimo, de acuerdo pues a la profesión, hacer informes, hacer artículos. Cuando ya estamos próximos a desarrollar nuestra tesis de grado, entonces esa es una monografía o un trabajo de investigación. Ese viene siendo argumentativo. Cuando nos dicen que ya nos graduamos y que debemos eh, convertir ese trabajo de investigación en un artículo para publicarlo en una revista, entonces ya viene siendo artículo científico. Todo esto, todos estos tipos, géneros de textos vienen dentro de esta gama de tipologías textuales. ¿Listo?
Entonces hablemos o ya concentrémonos en el que vamos a desarrollar en esta noche, que viene siendo este tipo argumentativo. Me gusta mucho esta señorita, se los recomiendo, explica muy bien las tipologías. Vamos a escucharla, a ver el video de cómo ella explica y vamos a desglosar entonces cada una de las características, estructura, parte y todo lo que tiene que ver con el texto argumentativo. Vamos a ver algunos ejemplitos, vamos a trabajar lo de la parte de la tesis, que es algo no tan sencillo de entender. Y vamos a ver un apartado, aunque les recomiendo, va a haber un CIPAS específico de argumentos. Entonces, sería muy oportuno que conectaran este CIPAS con ese otro CIPAS. Y otro que también necesito, que ojalá no se pierdan, no sé si de pronto ya lo dieron, yo me comprometo en enviarles, si ustedes me apuntan allí el Skype, de enviarles la grabación, porque voy a preguntar, no lo tengo muy claro, sobre las normas APA. ¿Listo? Que necesitamos también tener claridad, porque estos tipos de texto llevan citas dentro del texto y obviamente al final de su trabajo debe referenciar esas citas. Entonces, estos dos cursos, estos dos talleres son bien importantes y sería un consecutivo de este CIPA. ¿Listo? Voy a proyectar, voy a dejar de compartir un momento aquí y vamos a mirar este video. A ver, aquí sería pestaña. Listo. ¿Me confirman si de pronto se está escuchando muy bajito? Tienen todo el volumen. Listo. Ahí están viendo el video y lo están escuchando. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero póngale una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. ¿Va a ser difícil? Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. Suerte. Me parece muy acertado lo que ella nos enseña, o sea, explica muy bien la parte de argumentación,
pero esta última partecita donde ella dice que necesitamos ser conscientes y de saber qué tipología de texto es, ahorita ustedes, bueno, ahorita no, algunos de ustedes se van a enfrentar a la prueba Saber Pro, ¿sí? Y dentro de esa prueba está lectura crítica, ¿sí? La competencia de lectura crítica. Allí se va a presentar varios textos de las tipologías que inicialmente les presenté y obviamente va a estar este tipo de texto. Ahorita les coloco el link del videíto para el compañero que nos estaba preguntando por allí. Y el título se llama Textos Argumentativos. ¿Listo? Necesariamente, chicos, cuando vamos a trabajar la comprensión lectora, vamos a hacer aparte la parte de escritura. Cuando estamos en el proceso de comprensión lectora, ideal que identifiquemos qué tipología de texto es. ¿Listo? Y ella hacía énfasis en esto. Ahorita en el ámbito académico estamos leyendo muchísimo. Nos colocan actividades, ¿sí? Nos dicen, desarrolle esta lectura y elabore un esquema gráfico, una infografía, un resumen, una reseña. Visualicemos este video, esta película. Vamos a sacar la síntesis, el mensaje, o vamos a elaborar un ensayo, ¿sí? Tipo expositivo, tipo argumentativo. Entonces, necesariamente tenemos que tener el conocimiento de las 4 tipologías textuales. La verdad, muchachos, nosotros molemos esto primaria y secundaria. Lo que pasa es que se nos olvida. Muchos de ustedes de pronto ya estuvieron por fuera de la escolaridad algunos añitos y pues eso ya hace mucho más énfasis en que olvidemos. Otros están recién saliditos de bachiller, de técnico, entonces pues lo tenemos un poquito más fresco. Pero realmente estos tipos de temas, estos temas específicos de textos, de escritura, de este proceso lectoescritor, los hemos sabido y los hemos venido moliendo durante toda nuestra vida académica. ¿Ok? Bueno, ahora, nuestro curso específicamente va dirigido hacia la escritura. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el conocimiento de cómo escribir, de cómo es ese proceso, pues podemos identificar cuando vamos a desarrollar la lectura, comprensión lectora. ¿Ok? Dentro del video, ella nos da unas generalidades, nos da una explicación. Vamos a desarrollarla ahora parte por parte. Entonces, vamos a empezar por la definición y el propósito u objetivo de este tipo de texto. Cada tipología de texto tiene un objetivo específico. El narrativo es contar una historia, el descriptivo es realizar una descripción o describir, el expositivo simplemente es exponer una idea, ¿sí? O explicar un tema, y el argumentativo es el que tiene un propósito más complejo y es el convencer a quien me está leyendo o quien me está escuchando. Recordemos que dentro de las tipologías textuales se puede dar de forma escrita o de forma oral. Cuando yo hablo de un tipo de texto argumentativo oral, específicamente hablamos de los famosos debates, ¿sí? Lo hemos podido apreciar en los debates presidenciales. Este sería uno. O cuando hay debates sobre temáticas polémicas, por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Son temas que hay opiniones diversas y esas personas incluso son conocedoras del tema y tienen profesiones específicas que apoyan o todo lo contrario hacia estos temas. ¿Listo? Eso sería un tipo de texto argumentativo de forma oral. Nosotros hoy lo vamos a trabajar de forma escrita para tener un poquito más de conocimiento, ya que nosotros estamos haciendo muchas actividades académicas guiadas hacia este tipo de texto. Bueno, estos textos argumentativos entonces presentan, como está diciendo ahí en la imagencita, recursos, justificaciones, alegaciones con el objetivo de persuadir al lector. Cuando nosotros nos vamos a sentar, cuando nos dice el docente, por favor, desarrolle un texto argumentativo o elabore un ensayo, lo primero que nosotros tenemos que tener en mente es qué es lo que yo quiero lograr con mi texto. ¿Sí?
Obviamente yo voy a tener una premisa, voy a tener una idea, esa es la famosa tesis. Yo voy a presentar mi opinión frente a algo. Entonces, yo tengo que tener mucha claridad sobre eso que yo voy a plantear y cómo yo voy a desarrollar los argumentos para que en el transcurso de esa lectura la persona que me está leyendo cambie de opinión, si de pronto tenía una opinión diferente. Si diga, uy, sí, lo que está diciendo Sandra Jenny de verdad es lo que es verdad, es verídico, como que me hizo ya cambiar de parecer, ¿ok? No estoy viendo en este momentico si están alzando la mano y necesitan de pronto hacer algún comentario, abren el micrófono y me comentan, ¿vale? Es que estoy viendo aquí por los laditos. Ok, bueno, esa sería la definición y ese sería el propósito. Ahora, ¿qué características tiene este tipo de texto? Yo les decía que tenemos el expositivo y el argumentativo con una misma estructura. La estructura viene siendo un título, una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Esa es la estructura de ambos textos. La diferencia es que el expositivo simplemente da una información, ¿ok? Aquí el argumentativo, aparte de dar la información, plantea una idea y argumenta sobre ella, ¿ok? Así que este señor usa algo que se llama tesis y argumentos en el cuerpo del trabajo. El cuerpo tiene una clasificación en argumentos, así como también vamos a encontrar una clasificación en párrafos cuando nosotros escribimos. Hay párrafos de enumeración, de comparación, de causa-efecto, de párrafo expositivo, párrafo argumentativo, párrafo introductorio, párrafo de conclusión. Asimismo, en este texto específico hay argumentos. Hoy vamos a ver los, entre comillas, los más utilizados, los que más podemos nosotros desarrollar en un ensayo. Y nuevamente les reitero, les voy a mandar al correíto, ya que ustedes llenan ahí la asistencia, para cuándo sería esa charla sobre argumentos en tipo de texto. Y la forma de escribir. Nosotros tenemos también que definirnos si vamos a hacerla de forma deductiva o inductiva y si vamos a trabajar de forma objetiva o subjetiva. La forma que utilicemos la tenemos que mantener durante todo el texto. Cuando yo hablo de deductivo, inductivo, deductivo es cuando yo inicio de idea principal a ideas secundarias. Inductivo, todo lo contrario. Arranco con las ideas secundarias y finalizo con la idea principal. Realmente este tipo de texto argumentativo se escribe deductivo, de forma deductiva. ¿Por qué? Porque mi introducción va a contener mi tesis. Y obviamente el cuerpo del trabajo, que son los argumentos, van a defender esa tesis. Entonces va de idea principal a idea secundaria. Ahora sí, yo puedo escoger entre objetivo y subjetivo. Objetivo es cuando yo detallo o hago la descripción o desarrollo un texto dando una descripción o hablando de la temática específica. No le coloco yo mi toque, no le coloco yo mi yo. ¿Ok? Por lo regular, objetivamente se escribe en tercera persona y subjetivo es cuando yo ya le pongo mi sello, cuando yo ya me meto en camisa de 11 varas y ya coloco el pronombre, yo. La idea es que si yo escojo cualquiera de las dos, no las puedo ir a mezclar. Si yo arranco mi texto de forma objetiva, entonces voy a hacerlo en tercera persona. Si yo arranco mi texto de forma subjetiva, siempre voy a estar presente en los diálogos. ¿Listo? ¿Qué me preguntaba sobre deductivo, corazón? Que vi por allí en el chat. ¿Cómo se llama? No. Este es deductivo. ¿Cuál, corazón? ¿El texto argumentativo? Sí. Deductivo porque va de idea principal a ideas secundarias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la introducción estaría la tesis, que es la idea principal, y en el cuerpo van los argumentos, que serían las ideas secundarias. O sea que un texto argumentativo necesariamente se escribe de forma deductiva. ¿Ok? Tipo de texto expositivo, yo podría utilizar cualquiera de las dos.
Y objetivo o subjetivo, ya usted lo escoge. Personalmente me gusta la forma objetiva, es decir, en tercera persona. Subjetivo no me gusta tanto el plantear y yo afirmo, ¿sí? O yo considero que tal y tal cosa. Siento que no, pero es el estilo de cada quien. Lo que sí les hago y les reitero es que si usted arrancó de esa forma, termina de esa forma. Por lo regular, los textos que uno encuentra publicados se hacen de forma deductivo-objetivo. ¿Sí? Por lo regular, lo que tú encuentres en revistas, publicaciones de libros, publicaciones de artículos en revistas indexadas, ¿sí? Casi todo viene de forma objetiva, es decir, en tercera persona. Listo, definido esto, entonces arranquemos con la estructura. El título, muchachos, la gente dice que no es importante y realmente el título es muy importante, ¿sí? Lo que yo miro primero es el título y la introducción. Es lo primero que yo voy a mirar. Por ejemplo, les recomiendo mucho ese espacio de Google Académico. Nosotros necesariamente en este tipo de texto tenemos que hacer investigación. ¿Por qué? Porque yo, Sandra Jenny, voy a hacer mi artículo, voy a hacer mi ensayo. Yo voy a colocar una premisa, una afirmación, mi opinión sobre algo, ¿sí? Yo voy a empezar mi discurso, pero quien me está leyendo me dice, bueno, ¿y esta quién es? ¿De dónde apareció? ¿Ella por qué está diciendo esto? Entonces ahí es donde va mi investigación, donde yo tengo que buscar personas conocedoras de la temática, profesionales en esa temática, que hayan hecho investigaciones, que tengan publicaciones. Esa es mi investigación, yo tengo que recopilar eso. Por eso es tan importante que tengamos el conocimiento de las famosas normas APA para poder citar y finalmente poder referenciar. Yo puedo tomar citas, muchachos, de textos que me gusten, puedo tomar esas citas y colocarlas y plantearlas en mi trabajo, pero yo tengo que citar, tengo que decir de quién es. ¿Listo? ¿Alguien quiere hablar? Sí, señora, profe, buenas noches. Hola, corazón, ¿cómo vas? Muy bien, profe. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que estuve citando de Wikipedia, pero entonces no sé si, digamos, ese texto argumentativo en cuanto a la biografía Entonces mi pregunta es, en cuanto a la cita, ¿yo tengo que dar link o tengo que dar como un párrafo y copiar la biografía tal y como me la muestran ahí o cómo es eso, profe? Bueno, corazón, Wikipedia, hay un pequeño detalle. Mira que Norma APA ya va por la 7ª edición. En diciembre del 2019 se actualizó a la Norma APA 7ª edición, ¿sí? Y aquí me dice que está permitido ya todas las interacciones. Te estoy hablando WhatsApp, te estoy hablando emails, te estoy hablando blogs y obviamente Wikipedia. Wikipedia tiene un pequeño detalle. No es que no se pueda utilizar. Lo que pasa es que cualquier persona puede editar, ¿sí? Hay un espaciecito en la parte superior donde da editar y cualquier persona, si no sea conocedora profesional en la temática que esté allí apareciendo en Wikipedia, puede colocar el comentario que quiera. Por eso es tan delicado Wikipedia, ¿ok? Entonces yo, sinceramente, siempre le digo a mis estudiantes, busquemos en Google Académico otro tipo de textos, de publicaciones que sean, entre comillas, así, con sello de que son veraces, verídicas. La parte de las citas, hay 2 clases de citas. La cita textual, que es la que yo tomo al pie de la letra, la que yo copio y pego. No sé si de pronto han tenido esa experiencia de copiar y pegar, ¿sí? Eso tú lo puedes Sí, yo hago hacer. eso, profe. Lo que pasa es que tienes que decir de dónde lo sacaste, porque la falla es que no lo decimos. Entonces, cuando el docente ingresa el texto a alguna plataforma de plagio, entonces va a decir, ah, este lo sacó, este pequeño párrafo lo sacó de aquí, de Wikipedia, por ejemplo. Entonces, allí es donde está el famoso plagio. Entonces, te pueden anular el trabajo. Cuando vas a colocar, por ejemplo, Wikipedia en una cita, Norma APA 7ª edición me dice siempre que yo tengo que mencionar el autor. Wikipedia no tiene autor, por lo que te estoy diciendo que cualquiera lo puede editar. Ese es un pequeño detalle. Entonces, APA me dice que
coloque el nombre del texto, de la información que estás buscando. Por ejemplo, oso polar. Tú colocas allí oso polar, te sale Wikipedia, hundís Wikipedia y está el título oso polar. Entonces vas a colocar oso polar. Eso sería referenciación. Una cosa es cita y otra es referenciación. ¿Listo? Entonces, en la cita, si fuese un texto válido con autor, iría el apellido del autor, solamente el apellido, seguido del año de publicación. Si es pegado al pie de la letra, la página. ¿Listo? Y esa cita al pie de la letra se llama cita textual y va entre comillas, cuando es menor a 40 palabras. Sinceramente, yo no recomiendo copiar y pegar un texto tan largo, es decir, mayor a 40 palabras, porque hay otra forma de yo citar. Si pegas esa cita, así sería, entre comillas, Profe, qué pena interrumpo. Dime, corazón. Profe, digamos, si digamos Dime. una biografía, la biografía pues larga y pues como me dice que tengo que respetar pues lo que me dice el autor y todo eso por lo que tú me acabas de mencionar del país. Entonces digo, bueno, me pasó casualmente eso donde no tenía página y era más bien como un artículo, ¿sí? De los, bueno, el tema es que digamos ahí como lo cito, profe. Listo. Déjame termino con lo de Wikipedia, ya te comento este. Entonces, como Wikipedia no tiene autor, lo que vas a hacer entonces es colocar el título de ese texto, de esa investigación. Por lo regular no tiene fecha. Cuando no tiene fecha, se le coloca la S y la F, sin fecha. SF entre paréntesis, ¿ok? Y eso sería para referenciarlo. Wikipedia no tiene páginas tampoco. Cuando ustedes encuentren un texto que no tenga la página contadita en la parte superior o en la parte inferior, le figuró contar los párrafos y coloca PARR y el número de párrafo. ¿Cómo me evito yo eso? Con el famoso parafraseo. Entonces, a mí me gusta más el parafraseo que copiar y pegar al pie de la letra. Parafraseo es, me gustó lo que dice aquí. Por ejemplo, Wikipedia. Está muy largo, pero me gusta, lo puedo utilizar, lo necesito para mi texto. Lo que yo voy a hacer es, lo leo, lo comprendo y en mi artículo, en mi ensayo, voy a escribir lo que yo entendí. No me puedo ir a salir de la idea de ese texto, ¿sí? Va a explicar eso que está allí en sus palabras. No me le vaya a colocar nada más suyo, ni su opinión, ni nada. Es explicarlo en sus palabras. Eso se llama parafraseo. Y es la segunda forma de yo citar. Y esta es maravillosa, ¿por qué? No tengo que estar pendiente si tiene más o menos de 40 palabras. No le tengo que poner comillas. Y la única información que necesito para citar es el apellido del autor y el año de publicación. En este caso, que es Wikipedia, entonces el nombre de Wikipedia y el SF, porque sería sin fecha. ¿Listo? A mí me gusta más parafraseo. ¿Por qué? Porque también te ayuda a saber escribir. Cuando yo leo algo y vengo acá y hago como la comprensión y lo plasmo de forma escrita, yo aprendo incluso a escribir. Utilizo sinónimos. Puedo utilizar las ideas para arriba o para abajo. ¿Listo? Se tiene que mencionar de quién es porque no es mi idea. A eso es a lo que uno llama parafraseo. ¿Ok? Listo. Profesora. Niños, necesariamente tenemos que hacer o visualizar ese curso de normas APA, porque les digo que en todo texto a ustedes les van a solicitar, incluso hasta en las diapositivas. Dime, nena. Buenas noches para todos. Noches. Profesora, yo tengo una duda respecto a las referencias que vienen en los, bueno, en el foro. ¿Esas referencias vienen con APA séptima edición? ¿En cuál foro, mamita? Donde nos envían todas las referencias que usamos para los trabajos. Ok. Tú tienes unos espacios en el curso y hay uno que es de aprendizaje y allí están las unidades y en la unidad deben ir todas las referenciaciones, ¿cierto? ¿Estas referencias están ya en normas APA séptima edición?
Yo diría que sí, porque se actualizan. Sí tienes que tener algo muy claro. Yo como docente puedo escoger un texto que haya sido publicado hace unos 5 años atrás y ese texto no estar bajo la APA séptima edición, sino estar bajo la APA sexta edición. ¿Listo? Para que lo tengas muy en cuenta. Pero entonces en el momento de nosotros usarlo, si lo encontramos en sexta edición, ¿debemos volverlo a séptima edición, convertirlo? No, mira que una cosa es, te voy a mostrar que esto está por acá. Esto que está aquí a la izquierda es la cita y esto que está aquí a la referencia, a la derecha es la referencia, ¿cierto? Cuando yo digo citar, realmente séptima edición no ha cambiado absolutamente nada. La séptima edición me dice que yo tengo mis dos posibilidades, textual o parafraseo, y que tengo que utilizar la misma información, apellido, año de publicación. Si es textual, página. Si es parafraseo, obvio, la página. Y aquí las referencias, en esta parte de referencias, lo que hizo APA es anexar la parte tecnológica y en algunas referencias omitir cosas. Por ejemplo, en la APA sexta edición, cuando yo referenciaba, la referencia tengan presente que es la última hoja que yo pongo en mi trabajo. Sí, esta es la última. Esto que está aquí, donde está dentro de mi texto, se llama cita, para que no me lo confundan. Y esta última hojita es la referencia. Esta referencia es toda la información del texto que yo utilicé para poderlo citar acá adentro. ¿Ok? Para que no se me vayan a confundir. APA sí hizo cambios. Por ejemplo, en el libro antes se colocaba en la referencia la editorial y el país o la ciudad. Ya el país y la ciudad la omitieron. Entonces viene solamente apellido, iniciales del nombre, año de publicación, el nombre del libro en cursiva y la editorial. Y como ya casi todo está digital, finaliza uno con la URL. Si tomaste, pues obviamente el material de página de internet. Si solamente lo tomaste ya en físico, entonces obviamos la URL. Y así han habido pequeñitos cambios. Yo les recomiendo, porque yo llevo muchos años enseñando APA y yo todavía, incluso en este momento estoy en el rol de estudiante haciendo un diplomado y yo tengo mi manual al lado. ¿Por qué les digo? Porque cada cosita se referencia de una forma diferente. La cita usted se la va a aprender de memoria. Como cito textual, como cito parafraseado y que tiene la información igual, eso no ha cambiado. Pero la referencia sí, y la referencia es bien minuciosa. Que, por ejemplo, después del nombre va una comita, va un puntico, que el año de publicación tiene que ir entre paréntesis y después un punto. Que si es un libro, el nombre va en cursiva. Que si es un artículo, el que va en cursiva es el nombre de la revista, que el libro no se le pone en las páginas, que la revista tiene volumen, tiene número, tiene páginas, ¿sí? Que lo que yo mencione de emails, de blogs, de conversaciones en WhatsApp, debe llevar esa palabra y va entre corchetes, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a mencionar una conversación de un email, y la cité aquí en mi texto, yo puedo citar la conversación. De pronto hice una entrevista. A veces nos han puesto la entrevista a un docente. Y resulta que el docente me dio la entrevista a través de mail. Le mandé las preguntas, él me las contestó o por WhatsApp. Entonces yo puedo citar la respuesta de mi docente que me dio por WhatsApp. Cuando yo referencio esto aquí, entonces yo tengo que colocar entre corcheticos que es conversación de WhatsApp, ¿sí? Correo de email. Eso me lo dice APA y eso sí es nuevo, séptima edición. ¿Listo? ¿Preguntas? Muchas gracias, profesor. Bueno, corazón. Listo. Vámonos aquí que me fui para otro lado antes de continuar. Introducción. Bueno, muchachos, todas las introducciones se pueden desarrollar de las 4 formas que les voy a decir. Estoy hablando de introducción para expositivo e introducción para argumentativo. Recuerde que la diferencia del argumentativo es que lleva tesis. Es la diferencia.
¿Listo? Entonces yo tengo 4 formas de arrancar mi introducción. La introducción es el primer párrafo, es el que impacta y es el que me dice qué contiene el cuerpo del trabajo. Cuando ustedes vayan a realizar investigación, y yo lo tomo así, me lo he apropiado, yo leo la introducción y leo la conclusión. La introducción me dice, esto es un texto expositivo, ¿cuál es el propósito? Es un texto argumentativo, ¿cuál es la tesis? Y la conclusión es el resumen de lo más importante que se llevó a cabo en el cuerpo del trabajo. Si yo miro estos dos apartados y yo digo, ¿realmente me sirven para la investigación, para el texto, para lo que yo necesito? Entonces yo ya me muelo y me leo el cuerpo del trabajo. ¿Listo? Muchas veces leemos la introducción. La introducción tiene que tener un apartado que viene siendo como la tabla de contenido porque los ensayos no tienen tablas de contenido. Entonces, allí está implícito y la conclusión me trae el resumen. Si yo digo, listo, esto me sirve, lo puedo utilizar, ¿vale? La introducción la podemos hacer de 4 formas. Contexto narrativo o de narración y es contar la historia de alguien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Joana tiene 18 años y tiene ganas de cursar periodismo en la universidad. Hoy su vida en la preparatoria le piden elecciones y ella lo sabe. Tendrá que estudiar como mínimo 8 horas todos los días para lograr su sueño. Esto es una historia. Yo puedo arrancar la introducción contando la historia de alguien. Detalle es que mi introducción y mi conclusión, la extensión depende de la extensión del trabajo. Si es un texto, un ensayo corto, donde te dicen, por ejemplo, hay docentes que te dicen el número de palabras, de 1000 palabras, un ensayo de 1500, de 1800, de 2000. Hay otros que te dicen cuartillas, que vienen siendo las famosas páginas. Entonces, de 5 páginas, de 6 páginas. Dependiendo la extensión del trabajo, es la extensión de la introducción y la extensión de la conclusión. Si es un texto corto, la introducción, un párrafo. Ahora, los párrafos, el ideal es mínimo 5 renglones, máximo 15 renglones. No recomiendo un párrafo mayor a 15 renglones, ¿ok? Porque ya sería una idea muy pesada y recordemos que nosotros tenemos los famosos signos de puntuación que me permiten hilar las ideas. Entonces, y menos de 5 tampoco, porque pues ¿qué estructura de párrafo hay allí? Yo considero que mínimo 5, máximo 15 y yo, por lo regular, estructuro mis ensayos, mis trabajos de 10 a 12. Cuando yo veo que necesito más, me extiendo hasta los 15. ¿Listo? Segunda forma, introducción conceptual. Entonces, disculpen, esta narración no puede ser tan extensa. Si yo veo que mi trabajo es corto, entonces yo puedo hacer unos 5 rengloncitos, digamos, bueno, voy a escoger mi párrafo como es de introducción, tiene que tener 3 cosas. Tiene que tener la misma introducción dentro de la introducción, o sea, estos aspectos, esto que es llamativo, esto que es de impacto, ¿sí? Lo primero, con lo que se va a encontrar el lector. Segundo, como es un texto argumentativo, tiene que llevar la tesis, tiene. Algunas personas les colocan el propósito del texto, a mí me gusta, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendo yo con este texto después de la tesis? No es camisa de 11 varas, camisa de 11 varas sí es la tesis. Si es argumentativo, tiene que ir en la introducción. Y como este señor no va a tener tablas de contenido, los ensayos no tienen tablas de contenido como si fuera un trabajo académico, entonces en la introducción, al final, por ahí 2 rengloncitos, 3 rengloncitos, entonces me va a decir qué voy a ver yo en el cuerpo del trabajo. Casi siempre uno lo hila con, a continuación en este ensayo, a continuación en este texto, a continuación en este trabajo, se va a observar las características del ensayo argumentativo, se presentará tal y tal cosa. ¿Listo? Como el contenido allí pequeñito, pequeñito. Otra forma de introducción, la conceptual. Esta conceptual, yo puedo utilizar una cita. Todos los párrafos de introducción y cuerpo te permite citar. La conclusión jamás. En una conclusión no pueden ir citas. ¿Listo? Introducción y cuerpo del trabajo.
¿Por qué? Porque es que la conclusión es el resumen, es la síntesis, es lo que más impactó, lo más importante del cuerpo de trabajo. Allí ya no se cita, ¿ok? Podemos hacer aquí entonces una introducción conceptual. Puedo yo arrancar e incluso hay otra forma aquí que es con pregunta. Yo puedo hilar esta. ¿Sabe usted qué es la argumentación? E inmediatamente responder con una cita. Y yo puedo utilizar una cita corta donde defina qué es argumentación. Y me queda perfecta esa primera parte de la introducción. ¿Listo? Miremos el ejemplito aquí. Los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal. Aquí está dando la definición de qué es un texto argumentativo. Yo puedo arrancar mi introducción de esta forma o puedo arrancar la introducción, ¿sabe usted qué es la argumentación? E inmediatamente hilar con esta. ¿Listo? Y la última es con una cita célebre. Es decir, que no pase de más de 2 renglones, ya ahí sería muy grande. Por lo regular, la forma, la estructura, ubican la cita célebre al lado derecho, Entonces, por ejemplo, si fuera este el caso, entonces iba aquí subrayadito, aquí al lado derecho, y acá arranca en un nuevo rengloncito, hila esa idea. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la imaginación es más importante que la ciencia porque la ciencia es limitada. Por otro lado, la imaginación alcanza todo el mundo. Y yo arrancaría mi renglón. Como se puede observar en esta cita, la ciencia tiene tal y tal importancia. O sea, no es que yo vaya a dejar esa cita ahí volando. No, yo debo arrancar mi rengloncito, ya lo que yo voy a decir, entonces debo arrancarlo haciendo alusión a esa cita célebre que yo expuse. ¿Listo? Y como todo, tiene obviamente que mencionar de quién es. Bueno, eso es la introducción. Dentro de esta introducción ya hicimos esa primera parte. Digamos que eso se lleva unos 4 o 5 rengloncitos dependiendo de la extensión. Lo que sigue es la tesis. La tesis es una oración afirmativa por lo regular. Hay personas que dicen que no se utiliza la negación. Usted puede utilizarla. El hecho es que esté estructurada esa idea. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga toda la estructura de una oración, que tenga el pronombre, el verbo y el componente. ¿Listo? Es una afirmación que expresa la posición frente al tema del texto. Es una postura que defiende mediante argumentos. Ojo, lo que yo voy a plantear en esta tesis se tiene que ver en el cuerpo del trabajo. No es que yo plantee algo y en el cuerpo del trabajo, por así decirte, yo puse en la tesis que iba a hablar de manzanas y el cuerpo del trabajo solamente habla de leones. Las manzanas por ningún lado, ¿sí? Entonces tiene que ser coherente. Si yo coloqué aquí mi tesis, la afirmación, lo que yo estoy diciendo, mi postura, el cuerpo del trabajo vas a hablar de esto, específicamente a hablar de esto. Y esta tesis tiene que contener, o estas son las características. Es una afirmación específica, debe cubrir solo lo que usted va a discutir, solo. No se puede ir por allá, por otros lados. Ahora, no tiene un desglose, no tiene un ABC, no, es una afirmación, ¿sí? Es una idea completa que se escribe en una oración con sujeto, verbo y complemento, completica. Al pensar en su tesis, usted debe revisar los argumentos que tiene para sustentarla. Hay una forma, muchachos, de escribir y es yo organizarme, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer un esquemita antes de empezar a escribir. Y yo digo, listo, este es el tema. El tema es la capa de ozono. Ese es el tema. ¿Cuál va a ser mi posición frente a lo que está sucediendo en este momento? Entonces, yo voy a hablar de la problemática que está presentándose ahorita por la contaminación, ¿sí? Esa es mi idea principal. Entonces yo voy a aterrizarla y la voy a estructurar en una frase, en una oración, y esa va a ser mi tesis. Listo, yo ya tengo aquí la tesis. Ahora, ¿cuántos argumentos yo voy a proponer? Recordemos que los argumentos tienen que estar sustentados para que la persona que me lea diga, uy, ¿verdad? ¿Sí? No que diga, ¿y este quién es?
para estar diciendo eso. No, acuérdense que tenemos que buscar quién nos apoya. Entonces, dependiendo la extensión del trabajo, va a tener sus subtítulos. Dependiendo la extensión del ensayo, va a tener el número de argumentos. ¿Ok? Yo diría que un ensayo corto tiene su tesis y bien estructurados, 3 argumentos, ¿sí? O 2 argumentos y los puedo desglosar muy bien. Entonces, usted tiene que hacer su estructura, su organización de texto para saber mentalmente cómo voy yo a arrancar, cómo yo voy a empezar a escribir. ¿Listo? Es conveniente pensar la tesis en el párrafo introductorio, eso ya lo tenemos claro, la vamos a presentar allí. Es probable que su tesis cambie a medida que usted trabaja en el texto, eso sí es muy cierto, ¿sí? Por lo tanto, debe asegurarse de que la versión final de esta sea coherente con el desarrollo y la conclusión del escrito. Yo siempre hago mi borradorcito, es decir, hago mi estructura y trato de hilar las ideas. ¿Qué pasa con esto? La tesis a veces cambia porque yo empiezo a investigar y resulta que en la investigación encontré otra cosa. Sí, y entonces yo digo, uy, aquí no quedaría esta tesis, quedaría otra. Entonces, por eso es que uno dice que a veces puede variar. Por ejemplo, el título. Les decía que el título es muy importante. Yo puedo colocar un título como base, pero al final cuando yo termine todo mi texto, yo nuevamente voy a hacer lectura de ese texto y el título tiene que ser impactante y tiene que hacer referencia, en este caso que es un texto argumentativo, a la tesis. ¿Listo? Los títulos no son tan extensos, son cortos e impactantes. Y que la persona que me lea, porque es lo primero que se va a encontrar, lo primero que cualquier lector se va a encontrar es el título. Entonces, que sea diciente. Si es una cosa por allá que es subjetiva y no la entiende, sino que el que escribió, pues entonces no van a mirar tu texto. ¿Listo? Entonces, tiene que hacer referencia también a esa tesis. Cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis, obviamente porque esto es un texto argumentativo. Entonces, cada párrafo va a contener argumentos que van a sustentar esa tesis. No sé si alguien tiene preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Bueno, este es un ejemplo. Les traigo este ejemplo que es súper claro y es sencillo. Esta es la tesis. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Esto es una idea afirmativa, esto es una idea completa con su sujeto, su verbo, su complemento, y es una afirmación que está haciendo el autor. Hay personas que van a diferir de esto, van a decir, ¿cómo así? ¿Cuándo ha visto que la ingeniería genética sea una herramienta para empezar? Este está muy loco. ¿Cómo así que va a permitir a los países en vía de desarrollo alcanzar otros niveles económicos? ¿Por qué está diciendo esta persona eso? ¿Qué tiene que ver la ingeniería genética? Allí es donde yo voy a empezar a sustentar. Entonces, miremos aquí las premisas. Está escrita a manera de afirmación contundente que deja clara la postura, es decir, es clara. No van a haber reiteraciones, no van a haber confusiones, yo no voy a decir, ay, voy a escribir esto para que el que la pille, ¿sí? El que tenga buena comprensión lectora, entonces se dé cuenta que es. No, necesitamos ser muy claros, ¿listo? Nada de indirectas. Nuestro trabajito aquí, nuestra redacción aquí va a ser de forma muy directa. Incluye variables o conceptos claves, entonces miremos aquí. ¿Quién me escribe por allí? Miren, yo chismoseo que están escribiendo. Profe, no sé qué le pasa a mi internet, ¿me puedes compartir nuevamente el link de las APA? Sí, tranquilo, ahorita te lo comparto. Ahorita les comparto ese manualito de una vez. ¿Listo? Miremos esas palabras o esos conceptos claves. Ingeniería genética, está subrayadito. Países en vía de desarrollo. Altos niveles económicos. Próximos 20 años. ¿Ven la claridad de la premisa? Esas son las famosas tesis. Esto que ven aquí es importante, es debatible, ¿sí? Nuestra tesis tiene que ser debatible. Por ejemplo, hay quienes pueden afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta. ¿Qué quiere decir con debatible o discutible? Que puedo yo encontrar personas
que también tienen sus argumentos para decirme que la ingeniería genética no es una herramienta, que no va a proveer desarrollo económico, ¿sí? Quiere decir que yo puedo entrar en discusión con otra persona. Quiere decir que mi afirmación no es cerrada. Quiere decir que es abierta a discusión. Eso es debatible o discutible. Puede ser sustentada a través de argumentos. Por ejemplo, se podría citar casos de países en los que la ingeniería haya contribuido al crecimiento económico y ahí es donde van las citas. Ahí es donde va mi apoyo. Si yo estoy diciendo que esta señora ingeniería genética permite a países en desarrollo es porque yo la tengo clara y yo ya sé qué países han implementado esto y qué países han alcanzado altos niveles económicos. Si yo no tengo claro eso, ¿por qué voy a sacar esta premisa? Si realmente no hay un estudio y no ha habido una alza en la parte económica a través de la ingeniería genética, ¿yo para qué me voy a meter en camisa de 11 varas? Yo digo, esto es porque hay estudios, es porque hay evidencias, es porque hay personas que han hecho investigaciones y han corroborado eso. ¿Listo? Esta sería una excelente tesis o ejemplo de tesis. ¿Preguntas de las tesis para que pasemos a las conclusiones y a las referencias? ¿Ninguna? Bueno. Terminada entonces, la tesis va con unos 4 o 5 rengloncitos de las 4 formas, cualquiera de las 4 formas en que les indiqué, ¿sí? Sería la primera fase. Seguido de la tesis. Hay personas que utilizan después de la tesis el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Termina esta tesis, por ejemplo. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar algunos niveles económicos en los próximos 20 años. El propósito de este texto, ¿sí? El objetivo que tiene este ensayo es poder demostrar, o es demostrar que la ingeniería genética es una excelente viabilidad para alcanzar, o otra cosa, para mejorar la actividad económica en nuestro país, ¿sí? Algo así. ¿Listo? Hay quienes lo colocan. Ese sí no es camisa de 11 varas. Hay gente que le gusta colocar el objetivo de su texto. Lo que sí tiene que ir, entonces, es, a continuación, apenas termine esto, en los próximos 20 años, a continuación se va a detallar, ¿sí? O se va a presentar un detallado de cuál es la definición de ingeniería genética, sus características y cómo ésta ha venido impactando en países como, y puede hasta mencionar cuáles países. ¿Listo? Que nos sirven de ejemplo para mejorar la situación económica. Entonces ya esa partecita es mi tabla de contenido. Cuando yo mire eso dice, uy, tiene que haber un apartado sobre las características o la definición de ingeniería genética. Tiene que ir un apartadito donde me mencione qué países, ¿sí? Donde me argumente que sí, definitivamente en este y en este país la ingeniería genética ha hecho un alza en la parte económica. Entonces, esa parte de la introducción es importante porque le permite al lector saber qué va a encontrar en el cuerpo del trabajo. ¿Ok? Finalmente, yo porque tengo las conclusiones aquí. Permítanme que me pasó. Esto es la tesis. ¿Y dónde andan mis...? Acá, ve, me quedó esto por acá, muchachos. Este señor no va aquí. Permítanme, subo esto acá. Listo. Este viene siendo el cuerpo. Entonces, termino mi introducción y voy a colocar mi subtítulo. Usted trabaje sus subtítulos como desee. Usted puede trabajar un solo subtítulo y hacer sus 3 argumentos. O puede trabajar un subtítulo por cada uno de sus argumentos. Eso sí, no me vaya a hacer subtítulos para un solo parrafito. No, que un subtítulo y un solo párrafo, un subtítulo y un solo párrafo, no. Por lo menos que sean 2 parrafitos por subtítulo, por lo menos, como mínimo. ¿Listo? Cuando hablamos de argumentos, quiero presentarle estos 4. Hay tipología de párrafos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer un párrafo para que ustedes como que lo tengan ahí en el tintero.
Puedo hacer un párrafo de descripción o enumeración. Son esos famosos párrafos donde uno encuentra viñetas o números que por lo regular mencionan las características o las cualidades de algo, ¿sí? Puedo hacerlo así. Por ejemplo, a continuación vamos a mencionar las características de la ingeniería genética. 2 puntos. 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3, tal cosa. Lo puedo hacer así, con viñetas, con números o con ABCD. O lo puedo hacer dentro del párrafo. ¿Sí? A continuación se mencionará la clasificación o las características de la ingeniería genética. 2 puntos. Es de uso general. Coma. Esto quiere decir tal y tal cosa. Punto y coma. Esto genera un buen desarrollo económico. 2 puntos. Tal y tal cosa. O sea, dentro del mismo párrafo, separado por comas y puntos y comas. ¿Listo? O con viñeticas. Hay gente que prefiere que un párrafo de numeración sea con viñetas porque parece ser más organizadito y entendible. Está el párrafo de comparación. Su palabra lo dice. Y por lo regular compara 2 términos. Siempre los párrafos van a tener en 2 o 3 rengloncitos como la introducción. Listo. Entonces, un párrafo de comparación, digamos que estamos hilando las ideas. Teniendo en cuenta las características de la ingeniería genética, a continuación vamos a desarrollar la comparación de ingeniería civil y ingeniería genética, algo así. Y allí mismo en ese párrafo se daría la comparación de ambas. Cuando yo trabajo un párrafo de comparación, las comparaciones deben de tener la misma extensión. Si le di a un término 5 renglones, al otro término tienen que tener 5 renglones. ¿Ok? Párrafo expositivo, simplemente presentas, o de concepto, presentas un concepto. Entonces, para tener más claridad sobre el tema, es importante que sepamos qué es la ingeniería genética. Allí yo puedo citar. Entonces, busco la definición de ingeniería genética. Según Pérez, 2005, abro comillas y copio qué dijo él sobre ingeniería genética. Cierro comillas, pongo la página y ahora doy con mis palabras lo mismo que este señor dijo, pero con mis palabras, como que redondeo la idea. ¿Sí? Como acaba de decir el autor, la ingeniería genética hace parte de esto y esto y esto. Eso es un párrafo expositivo o de concepto. Está el párrafo de causa-efecto o problema-solución, donde presenta una causa, algo que se está dando y cuál es la consecuencia o cuál es el efecto que está sucediendo. Estas son clasificaciones de párrafo. Está el párrafo introductorio, que ya lo vimos, y está el párrafo de conclusión, que sencillamente es la síntesis. Ahora, dentro de un texto argumentativo hay argumentos, o sea, los párrafos se dividen por argumentos. ¿Listo? Está el argumento de autoridad. Este señor específicamente necesita estar apoyado por una cita, es decir, su investigación. Presenta la credibilidad de la fuente como instituto de investigación, investigador o testigo. Necesitamos tener claridad. Yo no puedo ir a citar lo que me dijo el vecino, a no ser de que el vecino sea un científico y haya hecho investigación sobre esa temática. ¿Sí? Entonces, la fuente que yo utilice tiene que ser muy verídica. Por eso les digo, Google Académico me parece maravilloso. ¿Por qué? Yo a veces coloco en Google la palabra ingeniería genética y eso me sale una cantidad de información de muchos espacios. Y hay gente, por ejemplo, que crea blogs. Yo puedo crear mi blog, usted puede crear su blog y escribir y poner lo que usted quiera. Puede copiar y pegar y no citar. Entonces, cuando yo voy a investigar y veo ese blog, digo, ay, mira, esta información me sirve. La copio, la pego y resulta que no era de esa persona. Esa información era de otra. Esta señora o este señor hizo plagio. Ese blog no me sirve. ¿Listo? O esa información es errada. Incluso hay personas que crean blogs y no son ni conocedoras del tema, sino que les dio por poner el blogcito, porque sí, porque hizo un cursito, porque hizo algo y montó el blog. Entonces, tengamos mucho cuidado con las herramientas. No me gusta y para nada utilicen Rincón del Vago ni monografías. Esas partes o esas herramientas no.
Utilicemos textos, libros, ensayos, publicaciones de revistas, publicaciones de periódicos que sean veraces, ¿listo? Que sean verídicos, que no sean amarillistas tampoco. Ojalá haya autores muy reconocidos en temáticas. Entonces, si te ponen a hacer un tema específico, miremos quién es el más conocido en el tema. Hay gente que es conocedora y tiene fama. Obviamente hay más credibilidad allí. Argumento de ilustración. Aquí se trata de utilizar ejemplos para confirmar que los puntos expuestos son hechos reales. ¿Listo? Este texto y el único que permite la parte irreal es el narrativo. Expositivo, descriptivo y argumentativo tienen que ser hechos reales. Y tú puedes colocar un argumento que sea de ilustración, es decir, un ejemplo. Y eso puede ser un argumento. Pero tiene que ser un ejemplo que sea real. Y también yo lo puedo tomar, por ejemplo, de un periódico. ¿Sí? Los periódicos publican en tiempo real, pero pues queda la historia. Entonces usted puede hacer su argumentación con base a un ejemplo. Entonces, sí, en el 1998, decirte algo, en el país de, no sé, en Australia, se presentó que la ingeniería genética realizó tal y tal cosa. O sea, con esta herramienta se llevó a cabo estos niveles. Y citas de ese periódico, de esa fecha, de ese artículo, ese hecho real. Entonces, eso puede servir como ejemplo. Argumento de causa y consecuencia, que es muy similar al párrafo. Entonces, para comprobar la tesis, puedes buscar las relaciones de causa, es decir, los motivos y las consecuencias. ¿Listo? Y el de pruebas concretas o de principios, entonces, estos son en pruebas. Buscamos evidencias a través de información, de veracidad. Aquí caben mucho las famosas investigaciones, ¿sí? Que se han hecho, por ejemplo, que han tomado ciertos países, digamos que tomaron toda Europa, entonces van a ver cómo la ingeniería genética hizo impacto o tuvo impacto solamente en este lugar, ¿sí? Y esas serían pruebas concretas. Si fuera algo médico, por ejemplo, entonces, se hizo una prueba con 50 pacientes dándole tal medicina y otros 50 sin medicina. Entonces, al cabo de tanto tiempo, un año, ¿sí? Se ven los resultados, que quienes tomaron la medicina están muchísimo mejor en tal cosa y los que no, no tuvieron progreso. Esos son hechos concretos, pero con pruebas. Aquí cabe mucho la parte de las estadísticas, la parte de las encuestas, la parte de las investigaciones. ¿Listo? Y ya finalmente, cuando tenemos nuestros cuerpos, ya hemos colocado pues nuestras premisas, nuestra argumentación, vienen las conclusiones. La conclusión, nuevamente les reitero, no se cita, la conclusión simplemente es la síntesis de lo más importante que arrojó el cuerpo del trabajo, ¿ok? Y una muy buena conclusión, muchachos, siempre finaliza como dejándole reflexión al lector, ¿sí? Y puedes finalizar incluso hasta con una pregunta. Por ejemplo, teniendo en cuenta todo lo explicado en el desarrollo de este texto, ¿considera usted que la ingeniería genética puede traernos aspectos favorables a nuestro país, Colombia? ¿Listo? Entonces es una pregunta que uno dice, uy, sería chévere que lo pudiéramos aplicar. O si de verdad tienes toda la razón, deberíamos de empezar a poner en práctica esto, ¿sí? Es como llegar a la reflexión. Y muchos autores parecieran que como que van a publicar la segunda parte. Entonces también puedes hacer como una parte de reflexión o como una pregunta, como si fueses a hacer la publicación número 2. Muchos tienen ese estilo. Lo que les hablaba entonces de cita y referencias, yo creo que ya les quedó un poquito más claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Voy a colocarles de nuevo los links de asistencia. Son 2 links de asistencia y son uno de evaluación, por favor. Entonces, me revisan allí los links. Por favor, me los llenan completicos. Mi nombre es Sandra Jenny Otálvaro. No sé si de pronto les piden. Ángel, ¿tenías alguna pregunta, corazón? Que tenías ahí la mano alzadita.
¿Ninguna? ¿Preguntas, algo que se haya quedado en el tintero? ¿Nada? Bueno, entonces voy en este momentico, aunque yo creo que vi por allí que un compañero había puesto el manual de normas APA. A mí me gusta. Sandrita, yo les compartí ahí, buenas noches, yo les compartí Hola, 3 Nena. enlaces. Les ¿Sí? compartí el que tenemos en la universidad, en el repositorio. Les compartí el general, el que dice norma APA, y también les compartí el de Centro Javeriano. No sé si de pronto tengas otro para compartirles ahí. No, iba a buscar el de Centro Javeriano. Ana, de una vez que estás por aquí, le damos la bienvenida a Ana Milena. Yo creo que ya la conocen. Yo tenía una inquietud y les había dicho a los muchachos que iba a preguntar. ¿Ya se dio el curso de norma APA? Sí, ese taller de norma APA se dio, espérate, te digo exactamente en qué fecha. Y si quieres les comparto el enlace de grabación para que lo tengan ahí, ¿listo? Sí, porfa, porque hubo varias preguntitas y entonces están como inquietos en esa parte y pues este tipo de texto necesariamente lleva cita y referencia. Entonces, porfa, Sí. por ese lado. Y otra consultica, Ana, no tengo muy presente, pero hay un curso específico de argumentación, de los tipos de argumentos, o nos quedamos solamente con este. ¿Que va a haber otro taller? Sí, pero un curso específicamente de argumentos. No. No. Ah, no, bueno, listo. Entonces, nos queda solamente 2 encuentros que están pendientes. Uno para el viernes, que estamos decidiendo todavía si la temática que vamos a plantear estamos haciendo como un sondeo de percepción frente a la temática. Y el último que terminamos contigo, que es el de expresión oral. Ah, listo. Entonces, pues vamos a revisar la programación y hacer ese sondeo, porque tenemos el tema que está es el de comunicación asertiva, pedagógica. ¿sí? Ah, ok. Pero entonces lo que vamos es a revisar el listado de estudiantes que han participado. Entonces, si la mayoría de los estudiantes, digamos, son de la licenciatura, pues le vamos a dar prioridad a ese tema. Pero si vemos que han sido de pronto de competencias comunicativas, de 510, o sea, de otras carreras diferentes, entonces le vamos a dar prioridad al tema de argumentación. ¿sí? Eso depende de eso. Entonces, eso lo vamos a decidir en el transcurso de mañana. Ah, listo, mi Ana. Entonces, sí, compártenos lo de la grabación de APA, que sí. Ya lo estoy buscando. Ah, bueno. Regálame un segundo. Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que se haya quedado como en el tintero? ¿Ninguno? ¿Todo les quedó claro? ¿Puedo hacer examen? Sí, bueno, listo. Entonces, por favor, no me vayan a dejar de llenar los formularios. Son 2 de asistencia y 1 de evaluación, ¿listo? Entonces, permitámosle a Ana si tiene allí de una vez el de norma APA para que ustedes lo consulten. De todas maneras, les recomiendo, muchachos, siempre tener a mano el manualito de norma APA para citas y referencias, ¿listo? No está de más que siempre corroboremos. Y recuerden que usted sí puede citar, puede copiar y pegar, pero tiene que mencionar de quién, para que no vaya a ser plagio.com. Bueno, démosle un momentito. Tengo un montón acá ¿De grabaciones? De grabaciones. Bueno, no se vayan a perder entonces el de oralidad, que vamos a trabajar la parte de exposiciones, muchachos, y es bien interesante. Cómo yo exponer, ¿listo? Y vamos a hablar de todo, vamos a hablar desde la forma de vestir, vamos a hablar de las diapositivas, cómo deben de ir, la parte de la entonación, la parte de postura, sí, lo toqué corporal. Entonces, para que lo tengan. Lo que pasa es que como algunos enlaces los generé yo, entonces a mí me llega la grabación a mi correo. Pero otras, por ejemplo, como en este caso tú generaste el enlace, entonces ahí yo no tengo acceso. Tips para que tu cita salga bien. A ver, aquí. No, mira, por ejemplo, acá tengo el material y tengo el registro de asistencia, pero no tengo el enlace de grabación. Entonces la persona, eso lo hizo Arcadio, el profe Arcadio no ha subido el enlace de la grabación. Voy a mirar aquí. En esta asistencia que los muchachos llenan queda el correo de ellos, ¿cierto? Sí. Entonces si se les puede enviar. Que me escriban ahí al Skype,
y yo les busco. Sin embargo, ya voy a buscar acá si de pronto el profe Arcadio me ha entregado el enlace de grabación por otro enlace de grabación. Mi nombre es Sandra Jenny Otálvaro Garcés. Ahí se lo estoy colocando en el chat. Listo, muchachos, muchísimas gracias por haber asistido, la puntualidad, la participación, ustedes al inicio, las inquietudes, el respeto, muchísimas gracias por todo. Fue un placer poderlos acompañar y espero que les haya quedado un poquito claro lo que tiene que ver con la parte de ensayo y texto argumentativo. Listo, profe, ya los compartí ahí el de citas, este sobre citas y referencias específicamente. Listo, perfecto. Sí, necesitamos esa partecita. Esa está acá. Listo. Bueno, niños, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias, Anita, por estar por allí, que no te había visto. No, es que estábamos en la reinducción docente, entonces terminó y yo dije, no, voy a acompañar un ratico para lo que se necesite. De todas maneras, pues agradecer a los estudiantes. Vamos a, como les digo, a revisar la asistencia y pues también digamos, a compartir esas, como la compilación de todos los enlaces a esos estudiantes que han estado ahí como pendientes y que han logrado poder participar en todos los encuentros, pues que se hacen con todo cariño, que se hacen con toda la planeación, la preparación para que puedan aprovechar esos espacios, ¿listo? Listo. Y puedan, pues obviamente, mejorar en su formación. Dale, listo, mi Ana, muchas gracias. Niños, Dios los bendiga. Hasta luego, muy bonita. No se les olvide hacer los enlaces, no se les olvide, por favor. Voy a revisar el enlace de ustedes a ver cómo está, porque es que a veces se llena y resulta que 2 o 3 nomás llenan el formulario, ¿listo? Listo, bueno. Hay 8 nomás, entonces porfa, terminen de revisarlo. Si no lo ponen ahorita, lo copian ahí en otra ventanita y lo hacen, ¿listo? Muchas gracias. Chao. Chao, Dios me los bendiga, un abrazo.